imagen de alguna cosa rara, de ídolos, de adoración, por ejemplo, un Buda. Guarda un Buda ahí en su casa, pues, eso es una anatema, ¿sí? Si de pronto usted tiene el fetiche de la mata de sábila allá atrás de la ruina, ¿sí? Que la herradura, nuestra confianza no está puesta en cosas externas, sino en el Dios vivo. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, si usted cree que el crucifijo ahí colgado le va a hacer salvo, pues eso no. Son objetos que no estamos nosotros poniendo nuestra confianza en eso. Entonces, debemos sacar todo eso. Pero el Señor nos está poniendo la mirada que hay en nuestro corazón. Buenas noches a todos, hermanos. Buenas noches. Gracias y paz del Señor. Amén. El Señor colocaba en mí una carga con respecto a nosotros mismos de examinarnos un poco, y ahora que el hermano trae a colación eso de lo que se compartió la semana pasada del anatema, y más aún ahí cuando hay una advertencia, examinarnos muchísimo más, ¿no? Y es tan complejo entendernos a nosotros mismos, ¿cierto? Que requiere, o sea, en nuestras propias fuerzas va a ser imposible, ¿sí? Solamente el Señor nos puede revelar lo que realmente hay en el corazón de cada uno de nosotros. Tal vez muchos estaremos diciendo, no, yo no digo mentiras, pero si nos examinamos ante el Señor nos va a mostrar de que realmente hay mentira en nuestro corazón. Yo puedo decir que no me enojo, pero ante la luz del Señor, el Señor muestra que sí hay enojo ante mí. Entonces, cuando yo me acerco al Señor, el Señor revela lo que yo en mis propios ojos no puedo ver. Entonces, siempre es importante llevar ante el Señor nosotros, para que el Señor nos muestre qué tan sucio estamos, y porque necesitamos estar limpios ante su presencia. Entonces, hay una necesidad en el hombre, y eso es lo que quiero que a la luz de la palabra debemos hoy, una necesidad muy grande que tal vez a veces pasamos por alto, o tal vez a veces descuidamos. Y para entenderlo vamos primero a Génesis capítulo 1. Vamos a leer una parte de la creación del Señor, en donde está la creación del hombre, y vamos a ver de algo que se explica aquí, que nos surge una gran duda, y cómo responderla a la luz de la palabra, cómo eso responde a esa duda también de qué es lo que realmente necesita el hombre, qué es lo más importante. Cuando digo hombre me estoy refiriendo a la creación humana, ¿no? Tanto hombre como mujer. Entonces en el capítulo 1 vamos a leer desde el versículo 24 hasta el versículo 31. ¿Estamos ahí? Amén. Dice: luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay en fruto y que da semilla, os será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así.
Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Entonces note el énfasis que le da el Señor en este capítulo a la creación del hombre, ¿sí? O sea, para el Señor el hombre es muy especial, ¿cierto? Y quiso especificar muy bien todo lo que hizo en ese día, todo lo que creó para el hombre, ¿sí? Hizo los animales para que los hombres se enseñorearan de ellos, ¿cierto? Hizo toda planta para que el hombre se alimentara de ellos, ¿cierto? Creó al hombre a imagen suya, ¿cierto? Varón y hembra los creó, ¿sí? Entonces hay un complemento en ellos. Digamos, en el capítulo 2, cuando especifica más la creación del hombre, vemos cómo el Señor le da esa autoridad a Adán de nombrar, ¿cierto?, los animales y cómo hacerle caer en cuenta a Adán de que él necesitaba también una ayuda idónea, ¿sí? Él veía a todos sus animales con parejas, por decir el perro y la perra, el gato y la gata, ¿sí? Pero hasta un Adán y no había una pareja para él, ¿sí? No había encontrado una ayuda idónea. Y el Señor lo quiso así, no porque se haya equivocado, o no para hacer sentir mal a Adán, sino para que Adán se diera cuenta de que necesitaba esa ayuda, ¿sí? Entonces ya cuando Adán se dio cuenta de que necesitaba esa ayuda idónea, el Señor creó a Eva. Entonces esta creación, y es muy importante el día en que nos señala la creación, ¿sí? Dice el día sexto, ¿sí? Vamos a ver qué nos muestra la palabra con respecto a este día, que es muy importante, y luego vamos al final a lo que siguió después de este día sexto, que sabemos que es el día en el que el Señor descansa, ¿no? Entonces hay una comparación en Primera de Reyes, que el Señor hace del hombre con algo. Capítulo 14. Bueno, en este caso se está refiriendo a su pueblo Israel y hace una comparación, y es muy importante ver esa comparación para que entendamos esto del día sexto. Dice en el versículo 15: Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando a Jehová. Entonces vemos que el Señor hace una comparación de su pueblo, del hombre, con estas cañas, ¿sí? Cuando se refiere a esta caña, se está refiriendo no específicamente a la caña de azúcar que conocemos aquí en día, pero digamos es una mata con un aspecto similar, como por decir el bambú, ¿sí? Un tipo de caña, o la guadua. ¿Y qué característica tienen estas plantas? Que son muy fuertes, muy robustas, pero externamente, porque tú miras por dentro y son cocas, son vacías, ¿sí? Entonces, eso es lo que está mostrando el Señor como es su pueblo, ¿sí? De que hay algo por ser llenado, ¿sí? Aún Adán vio que estaba incompleto, ¿sí? El Señor crea a Eva, pero aún Adán y Eva necesitaban ser llenados, ¿sí? Digamos, no tenían toda esa plenitud, necesitaban algo más, ¿sí? Entonces vemos que hace esa comparación con respecto a esta caña, de que necesitaban llenarse por dentro, ¿sí? Vayamos ahorita al Nuevo Testamento, al Evangelio de Juan. Capítulo 2. Note que el capítulo 2, aquí la sociedad bíblica le ha dado el nombre de las bodas de Caná, porque se estaba celebrando una boda en Caná. Y Caná, digamos, la raíz de esta palabra viene también de donde viene la palabra caña, ¿sí? O sea, hay algo que falta, ¿sí? ¿Y qué es el vacío que había acá? Note que vamos a leer desde el versículo 1 al 6. Dice:
Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales habían 2 o 3 cántaros. Entonces vemos de que hay 6. Y viste bien involucrado lo que veíamos ahorita, que el hombre fue creado al 6º día. ¿Por qué ese 6º día? ¿Sí? Note que aquí está haciendo una comparación habían 6 tinajas vacías también. ¿Sí? Perdón, hasta ahorita 6 tinajas, ¿no? En cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces, cuando Jesús dice llenarla, es porque había un vacío, había un faltante, ¿sí? En estas vasijas. Y vemos cómo el Señor después llenan estas vasijas de agua, y el Señor convierte esta agua en vino, ¿cierto? Y cómo ese vino representa cómo el Señor se está dando a su pueblo, ¿sí? Entonces, vemos también que el hecho de que el hombre haya sido creado en ese 6º día confirma más de que, aún así siendo creado a imagen y semejanza del Señor, ¿cierto? Aún con su ayuda idónea, había un faltante en él, ¿sí? Necesitaba ser lleno, ¿sí? Vamos ahorita ahí mismo en Juan al capítulo 4. Y vamos a leer desde el versículo 1 al 6. Dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Este necesario es muy importante que lo entendamos, porque uno puede entender de manera natural, pues uno dice, pues obvio que tiene que pasar por Samaria, ¿sí? Cuando vemos geográficamente Judea, entre Judea y Galilea, digamos, está Samaria ahí en el medio, como que era la ruta más corta, pero no era la ruta que normalmente tomaban los judíos. De hecho, no era la ruta que tomaban los judíos, porque había un conflicto entre los judíos y los samaritanos, y ellos preferían dar una vuelta más larga, ¿cierto?, rodeando Samaria, pero no pasar por Samaria, ¿sí? Pero Jesús sabía que había una necesidad ahí en Samaria, ¿sí? Entonces no era la necesidad de que fuera el camino más corto, sino que había una necesidad ahí en Samaria, ¿sí? ¿Y qué era esa necesidad? Bueno, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta, ¿sí? Vemos otra vez cómo aparece involucrado el número 6. El número 6 ahí, ¿sí? Venimos diciendo que el hombre fue creado el día sexto, ¿cierto? Y vemos cómo ahí en las bodas de Caná, vimos que estas 6 vasijas están representando, ¿cierto?, el vacío que hay en el hombre, ¿sí? Y aquí nos habla de que él vino a Samaria y estaba cansado y se sentó ahí junto al pozo, y era como la hora sexta. Y uno dice, bueno, si estamos hablando que ese sexta representa un vacío en el hombre, ¿qué tiene que ver eso aquí? Pues hasta ahorita empieza lo que realmente se necesita, ¿sí? Justo en esa hora empieza el relato importante de este capítulo, ¿sí? Dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. O sea, esta mujer fue al pozo porque necesitaba agua, necesitaba llenar, digamos, esa sed que sentía, ¿cierto? Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo:
¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces, empieza esta conversación, ¿sí? De ella a decirle a él, bueno, tú necesitas agua, tú me pides agua, y después me dices que me puedes proveer, ¿cierto? Y empieza como una disputa ahí, o bueno, una conversación, un diálogo, ella tratando de entender lo que entendía, lo que le decía Jesús, y, él no entendía, y ella no captaba su mensaje, ¿cierto? Era porque había un vacío en ella, ¿sí? Algo que necesitaba ser llenado, ¿sí? Justo lo que estamos representando el hombre, ¿sí? A veces nos acercamos al Señor y en ese acercar al Señor estamos confundidos y no sabemos qué es lo que queremos, ¿sí? Y empezamos a pedirle al Señor muchas cosas y no entendemos qué es lo que el Señor nos dice porque no estamos conectados con Él, ¿sí? Necesitamos primero rendirnos a sus pies y ser susceptibles, ¿sí? A lo que nos dice, ser sensibles a su voz, ¿cierto? ¿A qué es lo que realmente me falta en mi vida? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Por qué tengo ese vacío? ¿Sí? Pasemos ahorita al versículo 13 y dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Se está refiriendo al agua del pozo, ¿cierto? Mas, el que bebiere el agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua que salte para vida eterna. O sea que ahí nos está diciendo que ese vacío lo llena solamente Él, ¿sí? Por eso el hombre, note que el hombre fue creado el día sexto, ¿sí? Y para el hombre, su primer día después de creado, ¿qué día fue? El día séptimo de la creación, no el día séptimo de la historia, sino el día séptimo de la creación humana, ¿sí? Digamos, se creó el sol y después de esto vinieron a contar los días, ¿sí? Y entonces el hombre estaba en el día sexto. ¿Y qué seguía el día sexto? El día séptimo, ¿cierto? ¿Pero qué era el día séptimo? Un día de reposo. O sea, el hombre, apenas ser creado, no era como que el hombre ya fue creado en una plenitud y ya estaba lleno, no. El hombre, siendo creado, necesitaba ser lleno. Y por eso ese primer día era muy importante para él poder ser lleno, y por eso necesitaba entrar en un reposo. Y por lo que entendemos, entonces ese reposo nos lo da Jesucristo. ¿Sí? Entonces, hay un vacío en nosotros que muchas veces queremos llenar con cosas materiales y nunca se va a llenar, ¿sí? Hay muchas ambiciones en nosotros por llenar ese vacío. Yo quiero hacer esto por llenar un vacío, ¿sí? Vemos en Salomón tenía mucha sabiduría, pero había un vacío en él, ¿sí? Tuvo muchas riquezas, y es las riquezas, vemos como en Eclesiastés él habla de las riquezas y dice que eso es vanidad, ¿cierto? Eso no llenó, eso es superfluo, eso es vano, ¿sí? Eso perece. Tuvo muchas mujeres, eso tampoco lo llenó. Tuvo mucho poder y eso tampoco lo llenó, ¿sí? Entonces, lo único que puede llenar al hombre va a ser nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es muy importante que nosotros nos preguntemos, bueno, soy consciente de que en mí hay un vacío. La palabra nos lo muestra, ¿sí? El hombre fue creado y nos compara con la caña por dentro es vacía. Por más fuertes que parezcamos, ¿sí? Si no hemos acercado al Señor, si no mantenemos en esa comunión, estamos vacíos. Necesitamos ser llenados. Y entonces si estoy vacío y no me estoy acercando al Señor, ¿de qué estoy llenando ese vacío? ¿Sí? ¿De qué estoy llenando mi cuerpo? ¿Sí? ¿Qué necesito hacer entonces para yo ser lleno del Espíritu? ¿Sí? Sabemos que el Señor estuvo aquí en la tierra como hombre y en su ascensión mandó su Espíritu, ¿cierto? Y su Espíritu
nos llena. Pero ¿qué debo hacer para ser lleno? ¿Sí? Vayamos a 2 Corintios. Perdón, antes de pasar a 2 Corintios, vayamos ahí a Eclesiastés. Capítulo 4. Que alguien pueda leer el versículo 6. Más vale un puño. Sí, 6. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Entonces, hermanos, hay muchas ocasiones en donde nosotros estamos afanados por cubrir muchas necesidades, ¿sí? Pero lo hacemos por fuera del Señor, ¿sí? No hay un reposo en nosotros, por eso dice, más vale un puño, pero con descanso, ¿sí? Entrando en ese reposo del Señor, y eso requiere tiempo, ¿sí? Uno diría, bueno, en ese tiempo yo puedo estar consiguiendo más para llenar ese faltante, pero entonces por eso dice, más vale un puño con descanso que 2 con aflicción, ¿cierto? Aflicción de espíritu. Entonces, vemos que lo más importante es sacar el tiempo para el Señor. No quiere decir que no trabajemos o que no nos dispongamos entonces a llenar esos faltantes económicos, ¿sí? Hay que hacerlo, pero en reposo, ¿sí? Debo hacerlo con esa dirección del Señor. Si yo lo estoy haciendo en mis propios afanes, entonces voy a hacerlo con aflicción, ¿sí? Voy a llenar, y dice la palabra que es como un saco roto, ¿sí? Yo lleno, y eso no se ve. Entonces yo trabajo, y estoy esclavo, o estoy haciendo muchas cosas, y eso no se ve, no veo los frutos. Todo se va en deudas, cubriendo otras deudas, y entonces recurro a otras deudas para cubrir esos vacíos, y eso se vuelve una cadena, y siempre va a ser esclavo al sistema, ¿sí? Entonces, necesitamos entrar en ese reposo en el Señor, para que el Señor nos dé esa sabiduría, nos dé esa orientación, nos dé esa tranquilidad, ¿sí? Lo más importante, porque las cosas que nosotros consigamos en este mundo son de este mundo, perecerán, ¿cierto? No son eternas, pero lo que nosotros construyamos en los cielos, lo que nosotros edifiquemos en ese reino eterno, eso permanece, ¿sí? Eso prevalecerá sobre cualquier cosa, porque es del Señor, y lo del Señor es eterno. Ahora sí, vayamos a 2 Corintios. Capítulo 5, versículo versículo 1. ¿Estamos ahí? Capítulo 5. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Entonces, hermanos, el Señor nos tiene preparados algo tan grande en los cielos, pero nuestros afanes no nos dejan ir más allá de lo terrenal. Y estamos azarados, afanados, angustiados por llenar esos vacíos materiales, cuando no sabemos que el Señor nos tiene preparado una llenura espiritual grande, ¿sí? Más de lo que nosotros pudiéramos lograr
en nuestras propias fuerzas, más de lo que pudiera conseguir la persona más poderosa, más millonaria de esta tierra, ¿sí? No tiene comparación. Entonces, para llenar mi cuerpo del Señor, lo primero que debo saber es que necesito enfocarme en las cosas de Dios, no tener esa angustia de que el Señor no me va a abandonar, ¿sí? El Señor me tiene preparada unas moradas celestiales, ¿sí? Y en esas son las que yo me debo concentrar, ¿sí? Claro, estamos en este mundo y no quiere decir que entonces no hago nada en este mundo y solamente las cosas celestiales. Y entonces estoy como como que estoy en este mundo pero no estoy, ¿sí? Alguien me habla pero no lo escucho porque aquí nadie me interesa lo de la tierra, yo estoy concentrado en todo lo celestial, ¿sí? No lo que se refiere, simplemente es, primero, debo estar en ese descanso, ¿cierto? Que el Señor me va a cubrir, el Señor es dueño, el Señor creó todo lo que nosotros vemos, es creación del Señor, ¿sí? O sea que para el Señor no es imposible llenar esas necesidades materiales o esas necesidades, digamos, del cuerpo, pues, digamos, como la comida, ¿cierto? Como la bebida, como el abrigo, ¿cierto? Para el Señor no es imposible sacarnos de una situación extremadamente difícil, ¿sí? En el Señor tenemos ese reposo, ¿sí? Así en mis propias fuerzas, yo recurro a salir de eso, entonces ahí voy a tener aflicción. Vamos ahorita a Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6. Que alguien pudiera leer desde el versículo 31 al versículo 34. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Entonces, hermano, por eso les decía, yo sé que muchas veces hemos leído este versículo, pero necesitamos como cada día meditar en ellos, ¿sí? Porque cada día trae su propio mal, ¿sí? Y fácilmente nosotros podemos ser llevados a estar pensando en nuestras propias fuerzas, ¿sí? A olvidarnos de esas promesas del Señor. Me está diciendo, no os afanéis por las cosas de este mundo, ¿sí? Pero viene una situación difícil y yo me olvido de la palabra y entonces empiezo a buscar en mis fuerzas cómo cubrirla. Entonces voy al banco a que me solucione el problema, o voy a donde el gota a gota a que me solucione el problema, ¿sí? Y no he buscado al Señor, no he entrado en ese reposo, ¿sí? Entonces cualquier cosa que yo haga por fuera de ese reposo, eso va a traer problemas, ¿sí? Aflicción. Entonces, hermanos, debemos estar meditando día a día en que debo estar concentrado primeramente ¿en qué? ¿Qué dice? En el reino de Dios, dice el 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice, y todas estas cosas serán añadidas, ¿cierto? Las necesidades básicas del hombre, la comida, la bebida y la vestidura, ¿sí? A veces el Señor nos da mucho más de estas cosas y aún así mantenemos angustiados, ¿sí? Pero ¿qué será eso de buscar el reino de Dios? ¿No se han hecho la pregunta? Para los judíos era extraño que le hablaran del reino de Dios, ¿sí? De hecho, Mateo, cuando tú miras el libro de Mateo, es el libro donde más se menciona el reino de Dios, ¿sí? Y fue un libro escrito para, digamos, en general, pero fue especialmente escrito para ese pueblo judío, ¿sí? Por eso cuando vemos en Apocalipsis, digamos, los diferentes ángulos del Señor, vemos que en uno era el león, ¿sí? Ese rey, y quería mostrar que Jesús era el que cumplía ese reino de Dios. Pero como vemos
Entonces, ¿qué es el reino de Dios? ¿Buscar a Jesús? ¿Buscar al Espíritu Santo? ¿Qué debo hacer? Todos los días leer la Biblia es importante, ¿cierto? Pero ¿será que es solo eso? Vayamos ahí mismo en Mateo capítulo 12. Porque si yo no sé qué es el reino de Dios, pues no voy a estar haciendo lo primero que debo hacer. ¿Sí? ¿Qué es lo primero? Buscar el reino de Dios. ¿Alguien puede leer el capítulo 12, versículo 28? Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Ahí? Hasta ahí. Entonces, ¿qué podemos entender? Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Hay un conflicto ahí porque los judíos estaban diciendo que Él echaba esos demonios en nombre de Belcebú. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo un reino puede estar dividido? ¿Cierto? Decía el Señor, si Satanás echa en sí a Satanás, entonces no es un reino dividido. Pero entonces dice Él, y si yo echo fuera los demonios, 28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, entonces era contradictorio que fuera por los demonios, ¿sí? Que Él echara fuera demonios por los demonios era contradictorio. Entonces Él está diciendo la otra opción es por el Espíritu del Señor. Entonces si yo por el Espíritu de Dios estoy echando esos demonios, ciertamente ha llegado a vosotros, o sea, estaban ante ellos estaban viendo, contemplando, ¿qué? El reino de Dios, ¿sí? O sea, que cuando nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, es lo mismo que estamos estudiando de ese día de reposo. Era lo primero que tenía que vivir el hombre, ¿sí? Fue creado el día sexto y lo primero que vivió fue un reposo, ¿sí? O sea que lo primero que debemos estar buscando nosotros es a nuestro Señor Jesucristo. Conocerle cada día más. ¿Y cómo podemos conocerle? En intimidad con Él, ¿sí? Entonces es muy importante la oración, ¿sí? Es muy importante las escrituras, leerlas, y es muy importante ahondar en ellas, escudriñarlas, aunque sabemos que hay capítulos o partes de la palabra a veces muy difíciles de entender, pero aún así el Señor nos ha dotado una capacidad para entenderla en su gran mayoría, ¿sí? El Señor por medio de su Espíritu nos da esa capacidad, amén. Entonces, lo primero que yo siempre estar pensando ante cualquier dificultad, en cualquier momento, puede ser hasta en prosperidad también, porque ese es otro peligro, ¿sí? La dificultad puede venir cuando estemos en prosperidad. ¿Por qué va a venir una dificultad? Porque nos podemos olvidar fácilmente del Señor, podemos pensar de que entonces nosotros podemos cubrir cualquier necesidad, ¿sí? Que por nuestras capacidades, que por nuestros estudios o por nuestras fuerzas podemos entonces llenar lo que necesitemos, ¿sí? Y entonces pensar de que el Señor es solamente algo a que yo le pido que me dé sabiduría para cada día ser sabio en mi negocio y haya más dinero, ¿sí? O le pido al Señor para entonces poder alcanzar esas metas a corto o largo plazo que tengo. Entonces me vuelvo en un Señor al que le pido y le pido y le pido cosas, pero al que yo no le entrego, ¿sí? Al que yo no me estoy examinando, al que yo no me estoy al que no estoy reconociendo como mi Señor, ¿sí? ¿Qué te estoy fallando? ¿Hay mentira en mí, Señor? Y uno puede preguntarle a los más cercanos. ¿A mí hay mentira, en mí hay ese enojo? ¿Sí? Porque ante el mundo nosotros podemos aparentar cosas que no somos, ¿sí? Y podemos hablar muchas cosas y el mundo tal vez nos va a creer, ¿sí? Pero solamente el Señor nos revela qué es lo que realmente hay en nuestro corazón. Y entonces si yo no estoy en ese reposo, voy a estar en mi presunción de que yo soy bueno, de que yo estoy bien, ¿sí? De que yo puedo ayudar a cualquier persona, me puedo ayudar a mí mismo y puedo ayudar a cualquier persona, entonces puedo ser hasta más bueno que el Señor, ¿sí? Entonces es muy importante en las dificultades o en no dificultades en todo momento, primero buscar
el reino de Dios, a buscar a nuestro Señor, entrar en ese reposo, ¿sí? Note que ahí, vayamos ahorita al Salmo 19. Y este versículo, no lo vamos a leer todo, tranquilo. Ahí en el Salmo 19, hay versículos que conocemos mucho también, ¿no? ¿Qué dice el versículo 160? 119. 119. ¿Dije 120? No, 119. Ah, 19, perdón. 119. Era para ver si estaban atentos. Sí, profesor. Versículo 160. Yo les digo, no se preocupen, no vamos a leerlo todo. 160. ¿Qué dice el 160? La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Amén. Entonces, ahí dice, la suma de tu palabra es verdad. O sea, todo lo que nosotros vemos en su escritura, no partes, ¿sí? No solamente me quedo con lo que hay en Mateo y no lo que hay en Lucas, o no con lo que está en Hechos y no lo que está en Corintios, porque lo que fue Corintios fue para la iglesia de Corintios nomás, o lo que fue para para los de la iglesia de Éfeso fue solamente para allá. Entonces, para todo, la suma de tu palabra es verdad. Y sabemos que la verdad, en Juan 14 dice, yo soy Jesús. Jesús, ¿cierto? Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? O sea que la suma de toda la palabra, o sea, en obedecer toda la palabra, estamos conociendo al Señor, ¿sí? En entenderla, estamos entendiendo al Señor, ¿sí? Cuando la obedecemos, no estamos obedeciendo al apóstol Pablo, ¿sí? O al evangelista Mateo, ¿sí? Al apóstol Mateo. O a X o Y persona que escribió tal libro, o a X o Y persona que me esté enseñando lo que quiere decir este libro, ¿sí? Cuando yo obedezco a la palabra, estoy obedeciendo al Señor, ¿sí? Si estoy desobedeciéndola, estoy desobedeciendo al Señor. Pero ¿cómo yo voy a saber que la estoy desobedeciendo si yo no la leo? ¿Sí? Si yo no estoy día a día meditando en ella, ¿sí? Si yo no estoy día a día pidiéndole al Señor, revélame, porque la podemos leer y no entendemos, pero pedirle al Señor que nos traiga esa revelación. Así como hacía Daniel veía visiones, no entendía, y él no se quedaba ahí, no, pues eso está muy raro, sigamos en nuestra vida. Él se angustiaba y se preocupaba y pasaba y ayunaba, ¿sí? Se disponía porque sabía que si el Señor lo puso, es porque era algo importante, ¿sí? El Señor no tiene caprichos y muestra cositas para darnos un entretenimiento por un tiempo. Es algo muy importante. Y a veces no solamente para nosotros, sino para tu pueblo, ¿sí? Entonces debemos pedirle al Señor que traiga esa revelación, ¿sí? Y el Señor la va a traer. ¿Sí? Tal vez un poco demorado, o tal vez inmediatamente, o tal vez no la va a traer, pero debemos obedecerle, ¿sí? Pero cuando estemos ante su gloria, vamos a ver que todas estas cosas pasaron, ¿sí? Y por más entendimiento que teníamos, al que llegamos allá, no tiene comparación, es muchísimo mayor, ¿sí? Entonces, debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Si tú estás afanado, y no te quedes a veces parece chistoso, pero a veces uno tiene mucho afán, se levanta, me cogió la tarde, entonces me baño, a veces ni alcanzo a desayunar, o a veces sí saca el tiempo de desayuno es sagrado, y salí, y no medité lo que el Señor quería para mí el día de hoy, ¿sí? Y bueno, tal vez me levanto, leo la palabra, leo un capítulo, oro al Señor, y salgo a mi trabajo, a X o Y vuelta que vaya a hacer, y ya, me olvidé de todo lo que el Señor me mostró en la mañana, ¿sí? Por eso dice meditar todo el día, ¿sí? O sea, constantemente. Entonces el Señor me mostró algo en la mañana, bueno, me olvido, vuelvo y lo leo en la tarde, ¿sí?
Y es una costumbre que debemos nosotros no tomarlo como algo religioso, sino como algo que necesitamos para poder conocer a nuestro Señor, porque necesitamos entrar en ese reposo. Y no vamos a entrar en ese reposo si yo estoy ocupado en otras cosas y no le estoy sacando el tiempo para el Señor. Si yo le saco el tiempo a mi trabajo, le saco el tiempo a mi familia, pero no le estoy sacando el tiempo para el Señor, las cosas se van a poner cada día peor. ¿Sí? Entonces, si tienes mucho afán, lee el Salmo 119 y ahí se te va a quitar el afán. Todo el Salmo 119. ¿Sí? Es uno de los salmos más largos, uno no, el más largo. El más largo de todos, ¿cierto? Ahí podemos ver, tiene 136 versículos. ¿Sí? Entonces, debemos, el propósito para el que el Señor nos ha creado, lo podemos ver en ese primer día que vive el hombre. Entrar en un reposo en el Señor. ¿Sí? Y no hacerlo un reposo religioso, hacerlo un día a la semana, ¿cierto? Como lo hacen los judíos, guardando el Shabbat, sino que el Señor nos quiere llevar a ese reposo constante. ¿Sí? Era algo que necesitamos para nuestro diario vivir. ¿Sí? Antes de que Adán, y tenía mucha tarea, Adán tenía que poner a los animales su nombre, tenía que estar pendiente de ellos, tenía que labrar la tierra, estar pendiente, sacar su alimento. Había muchas cosas, uno diría, no, pero es que ya lo tenía todo fácil, no tenía que trabajar como nosotros hoy en día hacemos, ¿sí? Tal vez no tan difícil, pero tenía muchas cosas que hacer. Pero antes de hacer todas estas cosas que el Señor había mandado, debía entrar en un reposo, entrar en esa presencia del Señor. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude a estar en ese reposo, en medio de las aflicciones, saber que Él tiene el control y que eso no nos quite entonces el tiempo del Señor. ¿Sí? Porque si no le dedicamos tiempo para el Señor, cosas se van a volver peor. ¿Sí? Y uno dice, ay, pero es que entonces yo me la pasé todo el día trabajando, conseguí los 100,000, 200,000, 300,000, N,000 pesos. Y uno dice, ya las cosas están bien, pero vas viendo cómo va pasando el tiempo y las cosas se van poniendo peor por otro lado. ¿Sí? Porque estoy llenando partes. ¿Sí? Y eso medio entra y vuelve y sale. ¿Sí? Aunque entra y vuelve y sale, pero no estoy llenando. Así puede ser, sí, Señor, si tú bebes de esa agua, que era natural, vas a volver a tener sed. Nunca te va a llenar. Pero si bebes del agua que yo te doy, ¿sí? No tendrás sed jamás. Esa será para vida eterna. ¿Sí? Entonces que busquemos esa agua del Señor, que sea el Señor llenándonos, que sea el Señor dándonos sabiduría, que sea el Señor trayendo a nosotros esa tranquilidad, porque el mundo nos va, en medio del mundo vamos a vivir aflicciones. Sabemos que el conocer al Señor no es que nuestros problemas se van, pero el Señor nos da una paz. En medio de las aflicciones el Señor nos da gozo. Vemos como el apóstol Pablo y Silas, en medio de una prisión, golpeados, ¿qué hacían? Lamentándose allá en esa cueva, diciendo, Señor, ¿por qué? Si yo estoy trabajando para ti, ¿por qué me pasa esto? ¿Cierto que no? Alababan al Señor, porque sabían que el Señor tenía control de todo. Estaban en ese reposo. ¿Sí? En cualquier dificultad, el Señor estaba ahí. Amén, hermano. Amén.